Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez mu. Espero que tu copyright ene teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Para los que son nuevos por QU, un abrazo gigante y bienvenidos a la familia. Me llamo Tu Nombre y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, el chisme jugoso y las noticias del corazón superíndice 3N. Asu que si disfrutas estar al dúa con tus celebridades favoritas y te gusta analizar cada detalle, este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que ha generado muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo turco. Su adivinaron, vamos a diseccionar la polu copyright mica que envuelve a Demet Özdemir y Can Yaman, y especialmente la respuesta de Demet a las acusaciones de amor falso que ha lanzado un periodista. Prepárense porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Can Yaman con su característica franqueza y Demet Özdemir con su elegancia y talento innegables, son dos figuras que siempre generan titulares. Y cuando sus nombres se cruzan la bomba es garantizada. Vamos a explorar a fondo todos los detalles, a analizar los argumentos y por supuesto, a ofrecer nuestra humilde opinión superíndice 3N sobre este drama que tiene a todos enganchados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que tenemos preparados para ustedes. Además, si les gusta el vídeo, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos. Asu me ayudan a que el canal siga creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios a QU abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber QU Copyright piensan sobre los temas que tocamos. Asu que no se corte ni CU Copyright nenme todo. Empecemos. Bien, como les decua, el tema central de hoy es la polu copyright mica entre Demet Özdemir y Can Yaman, o mejor dicho, la reacción superíndice 3N de Demet a las acusaciones de un periodista que puso en duda la autenticidad del amor que se profesaron en el pasado. Para entender bien todo este embrollo, tenemos que remontarnos un poco a la historia. Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador, que fue un verdadero fenómeno superíndice 3 a nivel mundial. La química entre ellos en la pantalla era innegable y la verdad es que muchísimos fans, no tardaron en creer que esa magia también copyright en ese estendo afuera del set de grabación superíndice 3N. Los rumores de romance no tardaron en aparecer, y durante un tiempo, Demet y Can se convirtieron en la pareja seguida y comentada de la farándula turca. Eran la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes, las revistas del corazón superíndice 3N no dejaban de hablar de ellos y cualquier gesto, mirada o comentario que era analizado al detalle por los fans y la prensa. Realmente se vivo a una autocopyright tica llaman manua, y una de miradictos. Sin embargo, después copyright de un tiempo, la relación superíndice 3N, o lo que fuera que tuvieran, llegó superíndice 3 a su fin. Y QU es donde la cosa se pone interesante. Como suele ocurrir en estos casos, las razones de la separación superíndice 3N nunca quedaron del todo claras. Hubo rumores de todo tipo, celos, incompatibilidad, presiones profesionales, en fin, la lista es larga. Se hablaba de que Can, con su personalidad arrolladora y su carisma irresistible, tenía problemas para manejar la atención superíndice 3N constante que recibía de las fans, lo que generaba tensiones con Demet, que era muy reservada y discreta. También copyright se comentaba que sus agendas profesionales, cada vez apretadas, les impeduan dedicar tiempo a la relación superíndice 3N. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas, de supuestos romances pasajeros que habrán puesto a prueba la confianza entre ellos. Pero lo cierto es que nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de estas teorías. Lo que es seguro es que Demet y Can tomaron caminos separados, y cada uno continuó superíndice 3 con su carrera profesional y su vida personal. Hasta QU, todo o menos normal, ¿verdad? Pues bien, la cosa se complica cuando entran en escena los periodistas y los comentaristas del mundo del espectáculo. Algunos de ellos, buscando el titular fácil y el clickbait, empezaron a poner en duda la autenticidad del romance entre Demet y Can. Algunos llegaron a insinuar que todo ha sido una estrategia de marketing para promocionar la serie y aumentar la popularidad de ambos actores. Imagínense el revuelo que esto causó superíndice 3.
Se decua que la productora de Erkenci Kwai ha alentado la idea de un romance entre los protagonistas para generar expectación superíndice 3N y aumentar la audiencia de la serie. También Copyright N se comentaba que los representantes de Demet y Can han colaborado en la creación superíndice 3N de una imagen de pareja perfecta para atraer a los fans y conseguir contratos publicitarios lucrativos. Incluso o se llegó superíndice 3 a rumorear que algunas de las fotos y videos que circulaban en las redes sociales habrían sido montados o manipulados para dar la impresión superíndice 3N de que Demet y Can estaban enamorados de lo que realmente estaban. Una locura total. Pero como les digo, todo esto eran solo rumores y especulaciones. Nadie tenía pruebas concretas de que el romance entre Demet y Can fuera falso. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada en la mente de muchos fans y seguidores. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, la reacción superíndice 3N de Demet Özdemir. Un periodista, cuyo nombre no vamos a mencionar para no darle publicidad, lanzó superíndice 3 unas declaraciones bastante incendiarias en un programa de televisión superíndice 3N. Según este periodista, el romance entre Demet y Can fue un montaje, una farsa creada por sus representantes para impulsar sus carreras. Además, periodista afirmó superíndice 3 tener pruebas de que ambos actores nunca estuvieron realmente enamorados y que todo fue una actuación superíndice 3N. Tremendo. El periodista, ni corto ni perezoso, soltó superíndice 3 la bomba en directo. Dijo que tenía fuentes cercanas a la producción superíndice 3N de Erkenci Kwai, que le habían confirmado que Demet y Can nunca habían sentido nada el uno por el otro. Incluso se atrevió superíndice 3 a dar detalles sobre supuestas discusiones y enfrentamientos que habrían tenido en el set de grabación superíndice 3N. Según el periodista, Demet y Can eran profesionales y cumplieron con su trabajo, pero fuera de CU maras apenas se dirigüan la palabra. Una historia digna de Hollywood. Por supuesto, el programa de televisión superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en trending topic en las redes sociales y las declaraciones del periodista fueron reproducidas y comentadas por miles de personas. El salseo estaba servido. Evidentemente estas declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Demet Özdemir, quien, como era de esperar, no se quedó superíndice 3 callada. Demet, que siempre se ha caracterizado por su elegancia y discreción superíndice 3N, optó superíndice 3 por responder a Trabu Copyright S de sus redes sociales. En un mensaje contundente y directo, pero sin perder la compostura, la actriz desmintió superíndice 3 categu superíndice 3 ricamente las acusaciones del periodista. Demet afirmó superíndice 3 que su relación superíndice 3N con Can fue real y sincera, y que aunque terminó superíndice 3, guarda un buen recuerdo de esa o con diéresis copyright poca. Además, la actriz acusó superíndice 3 al periodista de difamación superíndice 3N y de dar más menos a su imagen pública. Y por si fuera poco, Demet anunció superíndice 3 que estaba considerando tomar medidas legales contra el periodista por sus falsas acusaciones. ¡Boom! Demet no se anduvo con rodeos. En su mensaje, la actriz expresó superíndice 3 su indignación superíndice 3N y su decepción superíndice 3N por las palabras del periodista. Dijo que le pareció una falta de respeto que alguien se atreviera a cuestionar sus sentimientos y su integridad de esa manera. También Copyright N afirmó superíndice 3 que era consciente de que su vida privada era objeto de interu Copyright S publicó, pero que eso no le daba derecho a nadie a inventar historias y difamarla. Demet terminó superíndice 3 su mensaje pidiendo respeto para ella y para Can, y advirtió superíndice 3 que no tolerará ese ataques infundados. Una declaración superíndice 3N de principios en toda regla. La respuesta de Demet fue un autocopyright bombazo que incendió las redes sociales. Sus fans y seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo incondicional, y la actriz recibió superíndice 3 miles de mensajes de con diéresis Nimo y solidaridad. El hashtag #Demet es verdad se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial, y los fans de la actriz inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Fotos y videos en los que demostraban su admiración superíndice 3N y su cariño más menos o por ella. Pero copyright hay de Can llaman en todo esto. Pues bien, Can, fiel a su estilo polu copyright mico y sin pelos en la lengua, también copyright N se pronunció superíndice 3 al respecto.
Aunque no se refirió superíndice 3 directamente a las acusaciones del periodista, Can publicó superíndice 3 un mensaje en sus redes sociales en el que defendía la importancia de la verdad y la honestidad en las relaciones. Algunos interpretaron este mensaje como un apoyo implícito a Demet, mientras que otros pensaron que Can simplemente estaba dando su opinión superíndice 3N sobre el tema en general. La reacción superíndice 3N de Can fue todo un misterio. Algunos fans esperaban una declaración superíndice 3N contundente en apoyo a Demet, pero Can optó superíndice 3 por un mensaje ambiguo y genu copyright rico. En su mensaje el actor habló superíndice 3 de la importancia de ser sincero y honesto con uno mismo y con los demás, y de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. También copyright N dijo que era fundamental defender la verdad y la justicia, y que no se podía permitir que nadie mancillara la reputación superíndice 3N de las personas. Algunos fans interpretaron este mensaje como una indirecta al periodista que había acusado a Demet de fingir su romance con Can. Otros, en cambio, pensaron que Can simplemente estaba reflexionando sobre la situación superíndice 3N en general y que no quería tomar partido por ninguna de las partes. Lo cierto es que la reacción superíndice 3N de Can fue mucho más ambigua que la de Demet, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo esta sit. Waciu superíndice 3N. ¿Por qué copyright este periodista se atrevió superíndice 3 a lanzar estas acusaciones tan graves? ¿Tenía realmente pruebas de lo que afirmaba? ¿O simplemente estaba buscando generar controversia para conseguir esa audiencia? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N a veces es muy difusa. Y no es raro que algunos periodistas y comentaristas exageren o incluso inventen historias para llamar la atención superíndice 3N. El mundo del espectáculo es un negocio y la polu copyright mica vende. Los programas de televisión superíndice 3N y las revistas del corazu superíndice 3N viven de generar controversia y de alimentar el morbo de los espectadores. Y por desgracia algunos periodistas están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir una exclusiva o un titular llamativo. En este caso, es posible que el periodista que acusó superíndice 3 a Demet de fingir su romance con Can simplemente estuviera buscando aumentar la audiencia de su programa. O tal vez tenía algún tipo de rencilla personal con Demet o con Can y aprovechó superíndice 3 la oportunidad para atacarlos. También copyright N es posible que el periodista estuviera influenciado por alguna fuente anu superíndice 3 nima que le proporcionó superíndice 3 información superíndice 3N falsa o distorsionada. Pero lo cierto es que hasta el momento el periodista no ha presentado ninguna prueba concreta que respalde sus acusaciones. Sin embargo, en este caso, las acusaciones del periodista eran bastante serias, ya que ponían en duda la honestidad y la integridad de dos figuras públicas muy queridas por el público. Por otro lado, también copyright N hay que tener en cuenta que la relación superíndice 3N entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de misterio y especulación superíndice 3N. Nunca se supo con exactitud copyright tipo de relación superíndice 3N tenuan, ni por copyright terminus superíndice 3. Y esta falta de información superíndice 3N ha alimentado todo tipo de rumores y teorías. El misterio siempre genera expectación superíndice 3N. Como les deco al principio del video, la relación superíndice 3N entre Demet y Can siempre fue objeto de especulación superíndice 3N. Algunos fans creían que eran la pareja perfecta y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Otros, en cambio, pensaban que su romance era una estrategia de marketing y que no había nada de real en ello. La verdad es que Demet y Can nunca se pronunciaron abiertamente sobre su relación superíndice 3N. Nunca confirmaron ni desmintieron los rumores de romance. Y esta falta de claridad alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones. Algunos creen que su romance fue real y apasionado, pero que terminó superíndice 3 debido a la presión superíndice 3 en medio tica y a sus apretadas agendas. Otros, en cambio, piensan que todo fue una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para promocionar la serie. Y por supuesto, también copyright N hay quienes creen que la verdad es en un punto intermedio. Quizá hubo algo de amor y de atracción superíndice 3N entre ellos, pero también copyright N hubo intereses comerciales y profesionales en juego. En cualquier caso, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can sigue siendo un misterio a día de hoy. En mi opinión superíndice 3N,
creo que es muy difícil saber con certeza Q copyright para su superíndice 3 realmente entre Demet y Can. Al fin y al cabo, solo ellos dos saben la verdad. Sin embargo, me parece injusto y poco con diéresis copyright tico poner en duda la autenticidad de sus sentimientos sin tener pruebas su superíndice 3 lidas. Me parece una falta de respeto. Como les decua antes, el periodista que acusa superíndice 3 a Demet de fingir su romance con Can no ha presentado ninguna prueba que respalde sus acusaciones. Y en mi opinión superíndice 3N, eso es suficiente para desestimar sus palabras. Me parece que es muy fácil lanzar acusaciones graves contra las personas, pero es mucho difícil demostrar lo que se dice. Y en este caso el periodista no ha cumplido con su deber de probar sus afirmaciones. Como decua en el mundo del espectáculo es fácil dejarse llevar por la especulación superíndice 3N y el sensacionalismo, pero creo que es importante mantener un mínimo de respeto y profesionalidad. Y en este caso, me parece que el periodista cruzu superíndice 3 la lunea. Se excedió superíndice 3 en sus comentarios y atacó superíndice 3 la reputación superíndice 3N de dos personas sin tener pruebas concretas de lo que decua. Además, me parece admirable la forma en que Demet respondió superíndice 3 a las acusaciones. En lugar de quedarse callada y dejar que los rumores se propaguen, la actriz optó superíndice 3 por defender su verdad de forma clara y contundente. Y lo hizo sin perder la compostura ni caer en provocaciones. Demet demostró superíndice 3 tener mucha clase. En mi opinión superíndice 3N, la respuesta de Demet fue ejemplar. Demostró superíndice 3 tener mucha personalidad y no tener miedo de defender su verdad. Además, lo hizo de una forma elegante y respetuosa, sin caer en insultos ni descalificaciones. Creo que su respuesta fue un ejemplo de profesionalismo y elegancia. Y también copyright N creo que fue una forma de proteger su imagen y su reputación superíndice 3N. Porque al fin y al cabo, las acusaciones del periodista no solo ponían en duda su relación superíndice 3N con Can, sino también copyright N su credibilidad como actriz y como persona. Y hablando de Can, creo que su reacción superíndice 3N, aunque muy ambigua, también copyright N fue comprensible. Can siempre ha sido un poco reservado y discreto que Demet en lo que respecta a su vida personal. Y quizú por eso prefirió superíndice 3 no entrar en detalles sobre el tema. Además Can ha estado muy ocupado con su carrera profesional en los últimos aún más menos y es posible que no quisiera distraerse con polu copyright micas del pasado. Can es un hombre ocupado. Como todos sabemos, Can Yaman es uno de los actores turcos populares y solicitados del momento. Ha protagonizado numerosas series de televisión superíndice 3N y películas, y ha trabajado con algunas de las productoras importantes del país. Además ha participado en varias campañas más menos publicitarias y ha viajado por todo el mundo promocionando su trabajo. Por lo tanto, es comprensible que el actor no quiera distraerse con polu copyright micas del pasado y que prefiera centrarse en su carrera profesional. En cualquier caso, creo que su mensaje de apoyo a la verdad y la honestidad fue una forma de dejar claro que no estuvo de acuerdo con las acusaciones del periodista. En definitiva, esta polu copyright mica entre Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda lo complicado que puede ser la vida de las celebridades. Constantemente estuvieron expuestas al escrutinio público, y cualquier cosa que hagan o digan puede ser interpretada y juzgada. Y por supuesto siempre hay personas dispuestas a sacar provecho de su fama y su popularidad, ya sea para conseguir de esa audiencia o para dar más menos a su imagen. La fama tiene un precio. Las celebridades tienen que lidiar constantemente con la presión superíndice 3N medio urtica, con los rumores y las especulaciones, con los fans obsesionados y con los críticos despiadados. Es una vida muy difícil y estresante y no todo el mundo estuvo preparado para soportarla. Por eso creo que es importante que como fans y espectadores seamos críticos y responsables con la información superíndice 3N que consumimos. No creamos todo lo que leemos o escuchamos y tratemos de informarnos de fuentes fiables y contrastadas. Y sobre todo recordemos que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Y que merecen respeto y consideración superíndice 3N. Y ya para ir cerrando este tema, quiero reiterar mi apoyo a Demet y a Can. Creo que ambos son grandes profesionales y que han demostrado su talento y su dedicación superíndice 3N en cada proyecto que han emprendido. Y espero que esta polu copyright mica no afecte su carrera ni su vida personal.
Y por supuesto, les deseo lo mejor en el futuro. Les deseo mucho con diéresis copyright cito y felicidad. Bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo la polu copyright mica entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos explorado las diferentes perspectivas y opiniones sobre el tema. Hemos visto CU superíndice 3 Mo Demet respondió superíndice 3 a las acusaciones del periodista, y CU superíndice 3 Mo Can se pronunció superíndice 3 al respecto. Y hemos reflexionado sobre lo complicado que puede ser la vida de las celebridades y la importancia de ser críticos y responsables con la información superíndice 3N que consumimos. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre esta polu copyright mica. ¿Creen que el romance entre Demet y Can fue real? ¿Creen que el periodista tenía razón superíndice 3N al acusarlos de montaje? ¿Qué copyright opinan de la respuesta de Demet? CU copyright tenme todo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que tocamos. Además, si tienen alguna pregunta o sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy dispuesto a responder a sus preguntas y a tener en cuenta sus sugerencias para mejorar el contenido del canal. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que tenemos preparados para ustedes. Además, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos. Me ayudan a que el canal siga creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un culebro superíndice 3N, pero nosotros tenemos el mando a distancia. Hasta la superíndice 3 Sima.